llamado Neuroplasticidad de implantes cocleares. La expositora es la doctora Kiara Teresa Norato Ortiz. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas, miembro activa del Semillero de Neurociencias. Kiara, ¿puedes empezar? Muy buenas noches a todos. Por favor, me confirman que me estén escuchando y que también me estén viendo. Hola, Kiara, buenas noches. No. Ah, ya te vemos. Listo. Vale, entonces Juliana me va a colaborar con las diapositivas. Entonces, cuando quieras empezamos. Listo, entonces, pues yo les quise hablar de este tema, neuroplasticidad de implantes cocleares, pues por dos razones. La primera, pues es que me fascina el tema de otorrino. Los que me conocen y pues están acá lo saben. Y pues claramente porque neuro siempre ha sido pues de mis pasiones y pues espero durante la charla poder transmitirles esa emoción y esa pasión que este tema pues me trajo cuando lo revisé, porque realmente es un tema muy interesante que abre una puerta a un mundo totalmente diferente que pues la mayoría desconocemos incluso estando en el gremio, pero pues que realmente podemos ver la importancia y el impacto que tiene no solo en el aspecto médico, sino también en la sociedad y pues en los pacientes como tal. Entonces quiero pues empezar mi charla citando a Platón. Dijo, así como los ojos están formados para la astronomía, los oídos lo están para percibir los movimientos de la armonía. Claramente, pues como lo sabemos, los sentidos son una manera de comunicarnos y pues de establecer una relación interpersonal pues en una comunidad y en una sociedad, por lo que cada uno pues es fundamental para poder establecer esta relación y poder pues establecer un vínculo con esa persona o pues con cualquier situación. Entonces, claramente, pues los oídos, aparte obviamente de la escucha, pues es esa comunicación, es esa parte fundamental. Por eso, pues es como un puente para no solo, digamos, comunicarnos con la persona, sino también ver, digamos, en una parte más filosófica, la belleza de las cosas y pues como pues lo de la armonía. Sigue, porfa. Claramente, pues no podía dejar de un lado la parte científica médica y vi esta cita de este libro, estas dos psicólogas que hablan pues de la sordera en los niños y de la salud mental. Ellas dicen que la sordera es más que un diagnóstico médico, es un fenómeno cultural en el que se unen inseparablemente pautas, problemas sociales, emotivos y lingüísticos. Entonces, más allá de, obviamente de un diagnóstico médico, es una infinidad de cosas que desde temprana edad pues van a dar la partida a que un individuo pueda establecer un rol en una sociedad y pues claramente lo que hemos venido diciendo, esa relación interpersonal que es tan fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida. Listo, entonces sigue Juli, porfa. Ya entrando pues en materia, quiero pues explicarles un poco de los implantes cocleares. La mayoría de nosotros pues lo desconocemos o pues lo desconocíamos hasta este momento. Eh, digamos que esto se remonta hace mucho tiempo, desde 1970. Alessandro Volta, los que conocemos, pues alusivo pues a esa a los voltios, pues que es esa medida electromotriz que se usa. Él ya había hecho unos experimentos de simulación eléctrica al oído. Lo que él hizo fue colocarse dos varillas en los oídos y él con cierto voltaje, él experimentó que podía escuchar como un burbujeo en sus oídos antes pues de perder la conciencia, pues claramente el impacto, pues me imagino, de los voltios y todo, pues generó eso. Después de 1970 hasta 1900,
después de 1970, pues me imagino muchos años después, eh, se vinieron dando muchos experimentos un poco ya más sofisticados hasta que pudimos llegar al primer implante coclear que se puso en 1956. Creo que esa fecha está mal, se las debo, no la recuerdo, en donde estos dos científicos, ellos son de nacionalidad eh, francesa. Ellos en un paciente en un paciente que estaba cofótico para los que de pronto no saben, es que tienen sordera total. Él tenía un antecedente de un colesteatoma, se había intervenido, y después de esa intervención, él quedó con unas secuelas. Esas secuelas fueron una parálisis, y pues obviamente ya la cofusis que la tenía por el colesteatoma, ellos lo que hicieron, pues primeramente tenían en el plan quirúrgico hacer solamente poner como hacer un reemplazo del nervio facial. Sin embargo, pues ya digamos, estando pues ahí en cirugía, ellos ya tenían habían ideado un modelo de implante coclear que era como una bobina. Entonces, antes pues de hacer la intervención quirúrgica, se habló con el paciente, ya lo habían hecho previamente, pero pues no había sido exitoso. Le explicaron los riesgos que tenía, pues que probablemente no iba a funcionar, que las miles de complicaciones que podía tener una bobina hecha de cobre, que le iban a implantar en el músculo temporal, pues las complicaciones iban a ser infinitas. Sin embargo, pues el hombre, considerando que ya era cofótico, tenía una parálisis del nervio facial, pues él accedió a que le colocaran esa bobina. Sigue, Juli, por favor. Entonces, lo que hicieron en la intervención quirúrgica fue poner en el músculo temporal una bobina en donde vieron que el nervio coclear todavía tenía como un remanente funcional, y lo que hicieron fue poner esa bobina justo en ese pedazo del nervio para que lo pudiera estimular. Esta es la mano de algunos de los científicos, no me acuerdo de cuál es. Uno es otólogo, el otro es electrofisiólogo. Entonces, ahí está la radiografía posoperatoria, donde podemos ver la bobina que quedó ahí, digamos, en toda la zona temporal, que pues evidentemente quedó en contacto con el nervio coclear. Después, cuando le hicieron el seguimiento pues, posoperatorio, él decía que podía escuchar muchos ruidos que él antes no escuchaba, no podía discriminar ninguna palabra. Sin embargo, él estaba feliz con el resultado. Él decía que escuchar así sean sonidos que se asemejaban como a metales, sonidos incomprensibles, para él era suficiente. Entonces, digamos que sí él tuvo que ser después reintervenido porque la bobina, digamos que se corrió del lugar, y pues los resultados fueron los mismos. Él murió después, 20 años después de la intervención, por un infarto agudo de miocardio. No tuvo nada que ver con la intervención. Entonces, esta, digamos, fue la primera intervención de un implante que estimulara a algún nervio, algún par craneal exitoso. Este fue el primero, por eso es que lo consideramos un hito de la medicina y pues de la bioingeniería, porque pues ustedes saben, poner algo externo en el cuerpo de un paciente pues es algo muy difícil. Entonces imagínense la época donde se hizo y que tuviera éxito, pues claramente fue un hito. Ya después de esto se hicieron modelos mucho más sofisticados, más tanto estética como funcionalmente, hasta que pues llegamos a lo que conocemos el día de hoy como el implante coclear, que ya se los va a mostrar. Sigue. Entonces, ¿qué es un implante coclear? Un implante coclear es un dispositivo electrónico que lo que va a hacer es estimular el nervio en las terminaciones nerviosas de la cóclea, en sí, pues el nervio coclear. El nervio coclear, digamos que está, perdónenme un segundo. El nervio coclear está digamos, en la parte ósea de todo el aparato coclear. Sale después de que todas las terminaciones nerviosas y todas esas partes de las células ciliadas confluyen para crear pues el ganglio
coclear. Allí es donde el electrodo del nervio, del implante coclear va a hacer, digamos, su magia y pues va a estimular ese nervio como tal. Esto pues se usa en las personas que tienen una hipoacusia neurosensorial. Hay varios tipos de hipoacusias, para los que de pronto no saben. Hay conductivas, hay mixtas, centrales. Y en este caso pues se usan los que son neurosensoriales, donde hay algún daño de la cóclea. Y pues que claramente el paciente debe tener, cuando se le hace todos los exámenes preparatorios, una sordera que sea pues considerable, puede ser pues de severa a profunda. Eso hay varias clasificaciones dependiendo de la audiometría y pues todos los exámenes que se den. Como les digo, pues fue el primer estimulador de pares craneales implantable exitoso, que pues claramente es un hito. Sigue, por favor. Sigue, Juli. Listo. Entonces, este es un implante coclear, es lo que conocemos hoy como implante coclear. Esto es lo que se pone en cirugía. El implante coclear tiene dos partes, una parte externa, una parte interna. La parte externa tiene un micrófono y un procesador de voz. Y pues claramente el transmisor, que asimismo va a tener un imán, que es donde transmite a toda la parte interna del dispositivo la información que se recibió. La parte interna tiene un receptor y también pues la matriz de los electrodos. El electrodo. Hay muchos tipos de electrodos, eh, digamos que hay multicanal, unicanal, dependiendo de lo que pues de la casa comercial además que se use del implante coclear, pues ya vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve ya implantado. Entonces, pero esto es lo que se ve, el implante estéticamente, digamos que se cuelga en la parte retroauricular y queda acá más o menos en la zona temporal. Ahí se adhiere al imán que hay interno y pues obviamente es visible, pero pues para lo que se ha venido pues, haciendo y evolucionando es algo pues estéticamente muy funcional. Sigue. Entonces, esta imagen me gustó mucho, para los que de pronto, pues yo también pues cuando lo revisé el tema, muy chévere entenderlo, y es que está paso por paso cómo la información pasa en el implante coclear. Entonces podemos ver acá, pues el 1 es el micrófono, el 2 pues es el procesador, el 3 es el transductor con el imán y el 4 pues está la matriz del electrodo. Podemos ver que la manguera azul puede llegar hasta la cóclea. Y ahí en la cóclea literalmente se hace, pues cuando se hace la intervención quirúrgica, se hace como el fresado de la cóclea y ahí va a llegar a estimular directamente eh, el nervio coclear. Pues como, digamos, consideración anatómica, pues tenemos que tener en cuenta que está en el hueso mastoides, toda esa parte se debe fresar, es decir, que se debe más o menos, términos coloquiales, abrir huequitos para poder llegar allá. Sí. Este es un video, ojalá se pueda reproducir, de cómo se transmite la señal, digamos, desde que se percibe hasta que llega al nervio. ¿Será que si nos carga, Juli? Bueno, no importa, dejémoslo ir, no pasa nada. Sigamos. Entonces, ya en la intervención quirúrgica, esto es lo que vamos a ver, digamos, en vivo y en directo. Se puede ver acá cómo llega el electrodo a la cóclea y cómo queda. Entonces, digamos que pues esto a mí me pareció espectacular cuando lo vi, pues cuando uno lo ve en cirugía también es muy chévere. Eh, entonces, pues no, pues ahí podemos ver en vivo y en directo cómo queda, porque pues obviamente son diferentes a los esquemas que uno ve. Pero bueno, para que lo conozcan. Sí.
Listo. Rápidamente vamos a hacer así. Creo que se volvió. Creo que se está viendo ahí como pixelado. Ah, bueno, ya. Listo. Rápidamente vamos a hacer un recorderis de la vía auditiva. Pues puedes devolverte un cliccito por. Entonces la vía auditiva pues clásicamente tiene tres neuronas, pues digamos tres sinapsis neuronales. La primera queda en el ganglio espiral de Corti, pues que ya se los voy a mostrar, que pues ahí llegan todas las prolongaciones de ese ganglio y van a formar el octavo par craneal, que después va a penetrar en la cavidad encefálica y con él pues van a formar con la parte, el nervio después del que conocemos de la audición y pues del equilibrio, que es el octavo par craneal. Desde este punto, quiero que tengamos muy claro qué es la tonotopía, porque es un término que se usa y que cambia, por ejemplo, cuando ya vayamos a hablar un poco más de la neuroplasticidad, esto tiene mucho que ver. Entonces, la tonotopía es la organización de esas fibras nerviosas en ese nervio y la activación de ellas mismas dependiendo de la frecuencia del sonido. Es decir, dependiendo si es un sonido agudo o un sonido grave, no todas las fibras nerviosas se activan al mismo tiempo. Eh, digamos que tienen unas funciones específicas cada una y eso se llama tonotopía. Entonces, eso es muy importante, quiero, como le repito, que lo tengamos como muy presente ahorita cuando vayamos pues a hablar. Dale otra vez, ya les muestro cuál es el ganglio espiral, que pues ahí ya es, digamos, la primera neurona, lo que les estaba diciendo. Eh, bueno, ya una vez pues que entra al cerebelo, va a pasar pues por el ángulo punto cerebeloso. Aquí esto es muy importante clínicamente porque acá podemos encontrar algunas patologías que pueden producir hipoacusia, como los schwannomas, que pues también es una patología quirúrgica, eh, que pues es neurosensorial, e igual pues tiene que ver como mucho con el tema. Entonces, bueno, igual pues vamos a seguir. También es muy importante mencionar que la tonotopía desde la primera neurona va a estar, o sea, es el inicio eh, digamos, de ese fenómeno hasta que lleguemos a la corteza. Entonces, esto siempre se va a dar. La segunda neurona ya quedan los núcleos cocleares ventrales y los dorsales, o pues los núcleos bulbo protuberenciales que van a quedar pues en el ángulo. Ellos pues van a coger diferentes vías. Entonces está el núcleo coclear ventral y está el dorsal. El ventral, un tercio de ellas van a ir por la misma parte, digamos, por el mismo oído que se estimula, y las otras dos terceras partes se van a cruzar. Entonces, digamos, durante toda la vía van a haber diferentes decusaciones de esas fibras nerviosas, no es algo que sea como muy homogéneo. Sin embargo, pues sí hay como unas vías ya bien pues establecidas. Después de eso van a llegar al complejo olivar superior, eh, o tienen otra vía que es seguir por el lemnisco lateral, que es, digamos, la vía principal para llegar al colículo inferior. El complejo olivar superior tiene 6 núcleos, pero pues para mencionarlos, y esto igual se va a comunicar con el lemnisco lateral para llegar al colículo inferior. El colículo inferior sí es, digamos, una parte obligada para todas las fibras que están, que digamos, salen de esa sinapsis de la segunda neurona. Y el núcleo dorsal, del núcleo coclear dorsal, sí, todas son cruzadas. Sin embargo, pues todas van a llegar al mismo sitio. Sigue. Esta pues es una imagen donde vamos a ver. Sí, sí, donde vamos a ver pues la segunda neurona. Acá están los dos núcleos, el ventral y el dorsal, y pues que van a hacer a ascender pues al núcleo, ya pues al núcleo inferior. Sí, al colículo inferior, perdón. Sigue, Julia.
Listo, lo que les decía, el cólico inferior. Sigamos. Y ya, pues la tercera neurona, eso también es fundamental para poder entender por qué los cambios de la neuroplasticidad se dan donde se dan. Entonces, digamos que esto sí, como tenerlo muy en cuenta, cuáles son las partes de la corteza cerebral que se encargan de percibir pues esos estímulos auditivos. Entonces, la tercera neurona, ellos van a llegar al núcleo geniculado medial, como ya lo vimos, y ellos van a formar una radiación acústica, que es la radiación acústica de Pfeiffer, y aquí pues van a llegar a todas esas partes corticales o las que analizan el sonido, que son las famosas áreas de Brodmann. Entonces, de Brodmann. Acá pues vamos a tener en cuenta que van a haber tres cortezas. La corteza primaria, que es el área 41 de Brodmann, la corteza secundaria, que es la 42, y la terciaria, que es la 22. La primaria, digamos que es la que se encarga como de toda la percepción del sonido. Ya la secundaria y la terciaria, como su nombre lo dice, pues es de asociación y es de la capacidad que se tenga como de percibir adecuadamente ese fenómeno. Asimismo, en la corteza primaria, se organizan, digamos, esa corteza se organiza dependiendo tonotópicamente, otra vez, volvemos y hablamos, y porfa, se va a organizar, digamos que cada parte de esa va a percibir los sonidos dependiendo pues la frecuencia. Entonces, desde que vimos primera neurona hasta tercera neurona, como les dije, ese concepto siempre va a estar. Sigue. Ujú. Sigue. Entonces, este tema me pareció súper chévere, ya es como pues una imagen un poquito más especializada. Esto es, acá, digamos que lo que habla ya habla un poco más específico de las partes de la corteza primaria de la audición, teniendo en cuenta pues que hay una parte, bueno, A1 y una parte rostral. Eso tiene que ver con la cantidad de mielina que hay en cada parte de la corteza. Digamos que la corteza se puede dividir estructuralmente, bioquímicamente, y pues, por ejemplo, cuando ya vamos a hablar de la parte A1 o R, ya es la cantidad de mielina que hay en esas partes. Acá lo que me pareció chévere es que igual acá nos en rojo lo que está es, digamos, las partes que perciben las frecuencias más bajas, y lo azul es las partes que perciben las frecuencias más altas. Bueno, importante decir que la corteza primaria pues, está embebida, digamos, en una área que se llama el área de Eshel. Devolverte un segundito. El área de Eshel, que es, pues esa área tiene varios circunvoluciones y varios giros, pues van a también a diferir en cuanto a lo que pues, se perciba como altas y bajas frecuencias. Y acá es en la imagen de la izquierda, es también tiene en cuenta la tonotopía, y como ver, digamos que no es como tan uniforme como lo muestran otros esquemas, sino pues que difiere muchísimo, y pues digamos, uno no podía discriminar o decir como acá se perciben los tonos más altos, acá perdón, las frecuencias más altas o las frecuencias más bajas. Entonces, sin embargo, sí se sabe, y lo importante es saber que sí hay áreas que se encargan específicamente de percibir frecuencias específicas. No es como que todo se active a la vez. Sigue. Y ya, bueno, esto es como para recordar, la verdad, pues esto no es ahorita muy importante para el tema que vamos a tocar, pero pues es la vía diferente, como los estímulos bajan, pues tienen que subir. Entonces tiene pues diferentes vías, son tres vías principales, pero pues bueno, no vamos a andar mucho en el tema, era simplemente como por mencionarlo. Sigue. Listo. Entonces,
¿Qué es neuroplasticidad? Para poder entender esto, ya sabemos qué es un implante coclear, ya sabemos más o menos en el cerebro la parte clave, digamos, es esa corteza auditiva que está ubicada eh, acá en la región temporal. Eh, pero pues ahora necesitamos saber qué es neuroplasticidad. Entonces, neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptar dependiendo de los cambios o todas esas experiencias a los que él se exponga. Sin embargo, esos cambios pueden ser miles. La neuroplasticidad es algo que es como un boom de la neurociencia que ha transformado muchas cosas y no solo esto, sino también, por ejemplo, el aprendizaje, la educación, etcétera. Va desde los cambios fisiológicos, algo que se pueda ver, adaptaciones bioquímicas, también adaptaciones farmacológicas, se pueden dar, por ejemplo, cambios de vías intracelulares o de receptores. También puede haber cambios en las redes neuronales, pueden haber creación de nuevas redes neuronales, también pueden haber cambios digamos, en esas células dendríticas, de todas las células accesorias que son redes neuronales y claramente pues se puede dar neurogénesis. Neurogénesis no estoy hablando solamente de los niños ni en ese periodo de desarrollo prenatal y pues claramente tal hasta un punto, sino también en la adultez. Sin embargo, pues es un campo totalmente desconocido hasta el momento o pues que hasta ahora se está conociendo. Pero pues bueno, es algo supremamente interesante. Pues neuroplasticidad e implantes cocleares. Entonces, hace un tiempo, o sea, desde que se empezó a estudiar esto, se consideraba que esto solo se daba en los niños. Cuando uno habla, si quiere pasa porfa. Cuando uno habla de implantes cocleares y cuando hice la revisión radiográfica para esta exposición, lo primero que hacen es dividir la población o pues dividir los escenarios en dos, el paciente prelingual y el paciente poslingual. Ese paciente prelingual es el paciente pediátrico que no ha aprendido a hablar y el paciente pues obviamente poslingual que bueno, el prelingual está pues obviamente los pacientes que tienen alguna hipoacusia congénita y en el poslingual son los que tienen más pues esas hipoacusias adquiridas, que las causas son miles, que bueno, no las vamos a tratar ahorita, pero pues tener en cuenta que son esas dos poblaciones fundamentales para poder hablar de neuroplasticidad. No es lo mismo un niño pues con alguna discapacidad auditiva a pues ya un anciano. Lo otro que se debe tener en cuenta es la duración de la alteración auditiva. A la hora de poner un implante coclear, digamos, siempre se debe tener en cuenta, no solo para decidir, pues obviamente si ponerlo o no, es todos los exámenes audiológicos, es qué tan profundo y qué tan severo es esa alteración. Claramente con el pasar de los años, si hay una rehabilitación auditiva pertinente, esa pues va a ir empeorando, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa, o sea, cuáles son los cambios que se dan en el cerebro cuando se deja pasar tiempo. Sí. Ya, entonces, claramente, pues los niños y adultos ahí, cada uno con su implante coclear. Sí. Entonces, ¿por qué es importante? O pues lo que les decía, esos cambios de hipoacusia neurosensorial o cofosis. Desde que yo empiezo a hablar de neuroplasticidad, yo tengo que empezar a hablar de los cambios que se dan previos a la rehabilitación auditiva. Es decir, antes de que yo le ponga un implante coclear a una persona, en su cerebro ya han cambiado muchas cosas. Se ha tenido que adaptar al hecho de que tiene un sentido disminuido o ausente. Tenemos pues hipoacusia neurosensorial, ya expliqué, y cofosis es que no hay audición, es decir, es totalmente sordo. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan esa hipoacusia o esa cofosis? Lo primero, pues obviamente que va a pasar es una reducción de las neuronas en la cóclea, una desmovilización de esa soma neuronal, claramente, pues digamos que como al no usarlo, pues va a haber como un desgaste de esas estructuras que yo realmente no estoy usando o que por alguna
razón se dañaron. Lo otro pues que va a haber es que va a haber una contracción de ese soma, que me han escrito coma, pero era soma, de las neuronas a lo largo pues de la vía auditiva. Lo otro es que toda es la actividad, toda la función de la vía auditiva pues va a estar disminuida. En el artículo que leí decía como de río para arriba, pues ya todo va a estar dañado, porque realmente si tengo el órgano de la audición dañado, pues de ahí para adelante va a ser muy difícil que todas esas vías siguientes sigan como su función normal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La plasticidad transmodal. Esto es algo que se da antes que yo rehabilite a mi paciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo de usar un sistema, es decir, por ejemplo, dejo de escuchar en este caso, esas estructuras que yo no estoy usando, otras partes o otros sentidos las van a usar. Entonces, así se define la plasticidad transmodal. Ocurre cuando un sistema sensorial recluta los recursos de procesamiento cortical de otro sistema. En este caso, en la audición, digamos que el que se aprovecha de que eso no se está usando es la visión. Entonces, hay un cambio en todas esas vías, digamos, auditivas y visuales, que no solo, por ejemplo, se va a activar la zona occipital, que como sabemos es la carga de la visión, sino en este caso también va a haber una activación de la zona temporal, en donde vamos a encontrar toda la corteza. Aquí, ¿qué es importante? Que no se sabe en qué punto por ejemplo, en qué punto de evolución de esa hipoacusia o de esa cofosis el paciente ya empieza a hacer esa plasticidad transmodal. Y pues aún más no se sabe en dos poblaciones diferentes, como son pues, los niños y los pacientes más adultos. Entonces, lo que sí se sabe es que cuando un paciente, por ejemplo, queda con una hipoacusia, va a haber inmediatamente una tasa metabólica más baja en la corteza temporal, ¿cierto? Entonces no va a haber consumo de energía, obviamente las funciones van a quedar totalmente nulas, entonces pues no lo estoy usando, pues no voy a gastar energía en esa área que era pues que era la que se encargaba de toda esa percepción del sonido. Entonces, ya cuando después de un tiempo esa tasa metabólica vuelve a funcionar, pero no vuelve a funcionar para la audición, sino vuelve a funcionar para otro sentido, en este caso es la audición. En este punto, cuando la tasa metabólica vuelve y aumenta, el implante se ha visto que los implantes cocleares disminuyen, digamos, su efectividad o su funcionalidad. Y ya les voy a explicar por qué. Sigue. O sea, en síntesis, digamos que idealmente se debería poner un implante coclear antes de que esa tasa metabólica vuelva y aumente. Sí, sí, más o menos me hice entender. Entonces, vamos a hablar primero de los niños. Como les dije, son dos poblaciones totalmente diferentes. En los niños se han hecho diferentes estudios, encontré 1000 estudios, pero pues lo que se ha visto en cada uno de ellos es que en la imagen que tenemos a la izquierda, la imagen más chiquita que tenemos a la izquierda, está los pacientes que tienen una audición normal, y a la que tenemos a la derecha son los pacientes que tienen una hipoacusia, pero que tienen un implante coclear. Podemos ver, y acá lo que hacen es hacer una relación no solo, digamos, con imágenes, sino también con los potenciales evocados visuales. La manera en la que yo puedo constatar o evaluar la funcionalidad de que digamos, un sistema llegue y se perciba adecuadamente en el cerebro, en el caso de la visión y de la audición, son los potenciales evocados. Hay potenciales evocados para la audición y potenciales evocados potenciales evocados para la visión. En el caso de la audición, los potenciales evocados se hacen para hacer diagnósticos diferenciales cuando hay hipoacusias, cuando son, por ejemplo, retrococleares, es decir, que no son de cóclea. Por ejemplo, un schwannoma, como les estaba diciendo,
o bueno, otras patologías. Sin embargo, pues son estudios que se han usado para el estudio de esa plasticidad, porque cuando, pues digamos, ahí lo que ven es, comparan, digamos, las ondas, la amplitud de la onda de esos potenciales y la latencia, ¿cierto? Entonces la latencia es el tiempo que dura, el tiempo que dura en percibirse ese estímulo. En este caso, por ejemplo, fue esos estímulos visuales. Entonces, acá enfoquémonos un poco en la imagen, lo que podemos ver en la parte derecha de la imagen de la izquierda, como ya les dije, eh, en los pacientes que tienen un implante coclear, no solo, o sea, ven como la parte de la corteza temporal se activa con un potencial evocado visual, o sea, visual, yo pienso en occipital, ¿cierto? Pero entonces acá podemos ver que también se está activando la temporal. Esto quiere decir que se da una plasticidad transmodal en esa parte de la corteza temporal donde su función era la audición, pero en este caso está siendo también parte de la percepción de la visión. Sí. Sigue, Juli, por favor. Entonces, creo que te saltaste una. Pena que no estoy así, pero bueno, el caso. Digamos que, dale, pasa. Lo que lo otro que se da es no solo esa creación de esa plasticidad transmodal, sino hay otra cosa que se llama la plasticidad intramodal. La plasticidad intramodal es que como yo no estoy usando los recursos que tengo para hacer la percepción de esos sentidos, digamos que eso se vuelve inútil, incompetente para procesar cualquier entrada sensorial, ¿cierto? Acá obviamente pues lo saqué de un artículo que hablaba también de aprendizaje, pero pues dan esas dos cosas que es lo que uno quiere evitar en el paciente prelingual, ¿cierto? Porque cuando yo lo voy a rehabilitar, yo lo que quisiera es que esa corteza temporal vuelva y se rehabilite, ¿cierto? Ya vamos a ver que en el paciente adulto eso no es tan mal. Sigue. Obviamente lo que les estaba diciendo, si quieres darle, porfa, lo que les estaba diciendo es que en los pacientes prelinguales, por eso acá en Colombia hacemos tamizajes auditivos, porque pues yo lo que quiero es que en el menor tiempo posible, inclusive hay niños como de 6 meses que se les pone implantes cocleares, permitirles hacer esa rehabilitación auditiva desde temprano y evitar que se dé esa plasticidad transmodal. Esa es, digamos, digamos, mi meta como tratante. Sí, dale, Juli. Bueno, entonces, pero bueno, hablamos de lo malo, hablemos ahora de lo bueno de los implantes cocleares en los pacientes prelinguales. Es un estudio que se hizo en niños en donde fueron creo que 22 niños, en donde se les hizo un seguimiento 3 años después de que se le había puesto el implante coclear y vieron que no solamente, que no solamente había una activación de la corteza temporal, sino que con respecto al paciente sano, que siempre había estado sano,
estos niños también activaban partes de la corteza frontal y prefrontal, que son áreas encargadas que se encargan del entendimiento del aprendizaje, como de más procesos cognitivos. Entonces, digamos que no estoy diciendo que pues claramente los implantes cocleares sean superiores a la audición normal, pero pues que los resultados de la rehabilitación han sido muy buenos, no solamente que el paciente pueda percibir y discriminar las palabras, sino que tenga los procesos cognitivos adecuados para su desarrollo. Entonces, como lo podemos ver en ese estudio, que quería mostrarles la imagen, devuélvete, Juli, por favor. Entonces, en la imagen que está a la izquierda podemos ver cómo hay una activación de esas áreas frontales encargadas de funciones cognitivas. Entonces, esto fue 3 años después de que se le hubiera hecho la rehabilitación a estos pacientes prelinguales con el implante coclear. Entonces, ahí en la parte derecha tenemos las áreas que no se activaron tanto y de hecho dentro de estas áreas estaba la corteza temporal, o sea, la parte auditiva. Sin embargo, pues obviamente para que se puedan activar las partes cognitivas, pues debe haber una percepción adecuada. Entonces, digamos que las dos cosas se complementaron muy bien y los resultados del uso de esos implantes cocleares y de las redes que se crean, pues obviamente son positivos, sobre todo pues, en los pacientes prelinguales. Sigue. Claramente, pues antes de que se hicieran estudios en humanos, pues habían estudios en animales. Más que todo se usaban gatos y monos. El siguiente estudio que les voy a mostrar me pareció súper interesante. Fue un estudio en donde se comparó a un gato que era, pues que siempre fue, que era, sí, pueden seguir por favor. Bueno, que tenía una cofosis y él se le puso un implante coclear y se les hizo pues la comparación con un gato que era totalmente sano. Eh, y otro que era que también tenía una hipoacusia, pero que no estaba rehabilitada de ninguna manera, o sea, no usaba ningún dispositivo, no usaba nada. Entonces teníamos tres muestras, el gatico que estaba con el implante coclear, el gato que estaba sordo pero sin ningún manejo terapéutico pues, el gato normal. Curiosamente, pues, sigue Juli, por favor. Los resultados pues fueron muy superiores en el paciente que tenía esa rehabilitación con el implante, en el gato que tenía el implante coclear, sobre todo cuando se veía la maduración de la corteza temporal. Sigue, Julián, no pasa. No, no hay progreso. Juli, ¿se te trabó de pronto? Era uno atrás, en donde está un gato. Ahí. Entonces, lo que les decía, bueno, teníamos nuestras tres bases y pues aquí en la gráfica que está en la esquina superior derecha, podemos ver que la que está en rojo es el paciente que tenía el implante coclear implantado tempranamente. Perdón, no era, el segundo gato no era un gato que no tuviera rehabilitación, sino que tuviera un implante
pues colocado tardíamente. Y el que está en azul es el verde, y el que está en azul era el gatico sano. Entonces podemos ver que ahí la respuesta al entrenamiento, porque pues ahí fue un entrenamiento que le enseñaron al gato a ir por comida, entonces pues obviamente con estímulos auditivos se logró. El tiempo en el que se logró ese entrenamiento fue casi igual al del gato que estaba pues sano. O sea, el que se hizo la rehabilitación temprana del gato sano fue casi igual. Y ya en la gráfica de abajo lo que les decía, que es la maduración de la corteza auditiva. Entonces, en la mitad está, digamos, los tres cuadritos de la mitad, ahí muestran el gato que tenía el implante coclear implantado pues tempranamente, donde se ve una adecuada maduración de esa corteza auditiva. Entonces, con el que pues le ponemos versus al que está al lado, que se le puso la tardía, pues obviamente la demora va a ser mayor. A esto, con que vamos es que la estimulación temprana, tanto pues obviamente en el paciente prelingual, es fundamental para que se den esos cambios de neuroplasticidad que se necesitan para un adecuado desarrollo de esa corteza auditiva y evitar que se den esos cambios de la plasticidad transmodal en los pacientes prelinguales. Sigue. En cambio. Listo. Ya acá vamos a hablar del paciente postlingual, o sea, el paciente adulto. En el paciente postlingual el escenario no es diferente. Este fue pues un estudio que se hizo en pacientes que habían perdido la audición tempranamente, y lo que se vio es que en ellos la plasticidad transmodal eh, se dio inclusive en un escenario de una evolución de la enfermedad temprana. Entonces, claramente, como les venía diciendo, no se sabe en qué momento se den esos cambios. Sin embargo, pues acá podemos ver que en ese momento, tempranamente, ya hay, digamos, activación de esa corteza temporal cuando yo estoy dando un estímulo visual. Sigue. Pero pues no es algo tan malo. Entonces, este también fue un estudio que se hizo donde se comparó el paciente que tenía el implante coclear, un paciente que también estaba sordo pero no tenía ninguna rehabilitación, y el paciente sano. Se usó esta prueba, que era una prueba que tenía dos partes, era mixta, era tanto visual como auditiva. Y en la parte visual y auditiva se que en los pacientes que tenían el implante coclear se estimulaban muchas más zonas que inclusive los pacientes que eran sanos. Entonces, tanto la corteza como la parte occipital, como la parte temporal y algunas otras áreas que de hecho pues las nombraban en el artículo, pero pues ahí no se ven. Pero pues que sí, no era algo malo. Eso quiere decir que el cerebro de alguna manera se adapta después, o sea, con las herramientas que tenga, sea para entender a una persona con un lenguaje de señas, o pues con la lectura pues de labios, ya, o pues ya con lo que pueda oír, porque pues claramente el sonido que da un implante coclear no es el mismo al que da la audición normal, pero pues que con estas dos herramientas, un paciente poslingual puede ayudarse pues para comunicarse de una manera adecuada. Sí. Este también fue un estudio que se hizo en adultos. De hecho, este estudio no fue tan nuevo, fue como de los pioneros, en donde comparaba pacientes que tenían audición normal y pacientes que tenían implante coclear, en donde, a ver,
las imágenes que están en la parte de arriba, en la parte superior, es de los pacientes sanos, la parte de abajo son los pacientes con el implante coclear. Y si vemos así a simple vista, pues podemos ver que hay muchas más zonas que se activan en los pacientes que tienen implantes cocleares versus en los pacientes que son completamente sanos. Entonces, como pues les venía diciendo, no, en este caso no es algo tan malo porque pues el cerebro simplemente se está adaptando y acomodando a las herramientas que tiene para poderse comunicar. Sí. Bueno, esto digamos que nos hace hacer como una retroalimentación del por qué es importante la neuroplasticidad. O sea, yo por qué debo tener esto en cuenta. Yo digo, bueno, el cerebro se adapta y ya, pero no. O sea, yo lo que debo preguntarme y que lo vi en un artículo y me pareció súper interesante es, como yo qué puedo hacer con esta función de neuroplasticidad. ¿Será que de pronto puedo hacer terapias auditivas individuales a esos pacientes dependiendo el estado de la neuroplasticidad como en el que lo encuentre? Entonces, esta sería la utilidad clínica que yo le puedo dar a la neuroplasticidad. Eh, como pues lo vimos, hay cosas buenas y hay pues cosas malas que sean antes de que yo haga una rehabilitación auditiva, que no es lo ideal, pues lo ideal es que yo lo pueda hacer lo más temprano posible, pero pues que ya después, una vez instaurado, yo puedo utilizar estas situaciones pues en pro a la mejoría de ese paciente y hacer más individualizada esa terapia. Sigue. Bueno, se considera pues un cambio de adaptación la plasticidad transmodal. Digamos que eso no es lo que debería pasar, pero pues se da porque simplemente es lo que el cerebro tiene recursos. Entonces, como hemos sabido, pues hemos aprendido durante pues lo largo de nuestras carreras, o lo que aprendemos los que estudiamos esto, es que el cerebro de alguna manera, el cuerpo de alguna manera utiliza los recursos que tiene y ahorra energía y recursos cuando lo necesita. Entonces, el cerebro no es la excepción y lo podemos ver claramente en esto. Sigue, Juli. Qué pena con todos, yo sé que está un poco lento esto, pero bueno. Bueno, lo otro es que una manera, digamos, que podemos clasificar esos cambios que se dan es los implantes se pueden poner unilateral o bilateral, eso pues hay unas indicaciones y demás, pero pues lo que se ha visto en los estudios que se ha hecho con imágenes es que de hecho cuando yo pongo solamente un implante unilateral, va a haber no solo activación de esa corteza temporal, sino también de la occipital. Entonces, como que de alguna manera se revierte esa plasticidad transmodal también a ayudarle digamos, porque yo creo que de alguna manera, y también lo que leían muchos artículos, es que las personas se confían después de mucho tiempo de tener una sordera del lenguaje de señas o del lenguaje escrito, más que de intentar, digamos, escuchar a las otras personas. Entonces, por eso es que el cerebro pues se tiene que adaptar a lo que tiene. En ya los pacientes que tienen implantes bilaterales, se ha visto que la activación, digamos, de esas zonas es igual a un paciente que sea pues sano. Sí. Bueno, creo que ahí se me
se me pasó una diapositiva, no sé, ahorita me tuve que mandársela a Juli, pero bueno, la diapositiva que había antes y ya era para terminar, era que en la bueno, la organización de las fibras, dependiendo pues la percepción de las frecuencias, también cambia en los pacientes y tiene cambios de neuroplasticidad tanto cuando se da la sordera como cuando yo pongo el implante coclear. Y lo bueno es que pues eso es muy difícil de estudiar, digamos, se ha podido estudiar con electrodos y demás, pero pues la conclusión a la que se ha llegado con todos es que hay unos ligeros cambios, pero digamos que la rehabilitación con el implante coclear es casi igual y digamos que se puede discriminar esas frecuencias, o pues los nervios pueden discriminar esas frecuencias tal y como lo hace una persona sana. Entonces, como lo vemos, eso es algo, es una función muy importante que va desde la primera hasta la tercera neurona, como les dije, que también cambia con esas herramientas y con las ayuditas, digamos, que yo le doy a ese paciente con hipacusia. Entonces, pues ya para terminar, saqué pues estas conclusiones. Primero que todo, pues los implantes es un hito de la medicina, que como un hit, también son un hit, pero bueno, es un hito de la medicina y de la ingeniería biomédica claramente. La neuroplasticidad se da desde la enfermedad y pues provoca cambios que pueden ser irreversibles, como ya lo vimos, como ese tipo de neuroplasticidad, como es la plasticidad transmodal. En los pacientes prelinguales, en los niños, el tiempo es la clave. Entonces, hacer esa rehabilitación auditiva es permitirle a ese cerebro poder hacer esos cambios que necesita para adaptarse y para desarrollarse adecuadamente, como pues ya lo hemos visto, no solo digamos, en la parte corporal, orgánica, sino pues también en ese desarrollo interpersonal de la persona, esa capacidad comunicativa, el aprendizaje en esos niños. Claramente pues podemos ver que la audición es algo totalmente fundamental, a pesar de que ahorita hay muchísimas herramientas para esos niños que tienen algún tipo de discapacidad, pero pues si tenemos, por ejemplo, esa oportunidad de darle al cerebro que se pueda arreglar y cambiar para que le pueda dar a ese niño, digamos, esas, esas vías neuronales que necesita para poder desarrollarse adecuadamente, pues excelente. Eh, la plasticidad transmodal no es tan mala, es algo positivo en los pacientes poslinguales, es una manera del cerebro en cómo utiliza las herramientas que tiene. Pues lo último, claramente la audición pues es fundamental para toda la vida, comunicación, socialización, desarrollo personal en absolutamente todos los ámbitos. Eh, y ya, recordarles que el 25 de febrero es el día del implante coclear, que fue el día que se puso el primer implante coclear. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado, que pues lo hayan podido entender. Yo sé que es un tema que de pronto da, o sea, abre la puerta, como les decía al principio, a un mundo totalmente diferente, pero es un tema muy chévere, del que claramente todavía hay demasiados enigmas y lo que se sabe pues está ahorita como desarrollándose, pero es un tema muy chévere, que espero que les haya gustado igual que a mí. Eh, Recibimos pues las preguntas por el chat. Eh, si alguien de pronto está conectado por Facebook Live, también pueden escribir sus preguntas. Kiara, muchas gracias por tu presentación. Aquí tenemos la primera pregunta. Entonces dicen, considerando que la plasticidad transmodal es posible evidenciarla con algunos métodos, ¿no podría ser usada como una herramienta para la predicción de éxito en los implantes cocleares? De hecho, pues sí, es una manera, digamos, de hacer una predicción de ese éxito. Sin embargo, la costo-efectividad de hacer esos estudios, pues no, digamos, es caro. Es caro, pues hacer la imagen, pues hacer sobre todo las imágenes
me imagino que, o pues lo que yo pensaría que en un futuro se podría hacer es como, por ejemplo, hacer algún protocolo con potenciales evocados visuales para ver si hay algún un aumento en esa amplitud o en esa latencia que me indique que alguna otra parte del cerebro se está activando. Sin embargo, pues la manera de hacerlo sería, ideal de hacerlo sería con imagenología, pero sí en varios artículos se planteaba pues la opción de ver si hay alguna otra parte del cuerpo, del cerebro que se está activando y que no me permita que esa rehabilitación con el implante coclear sea tan exitosa como yo quisiera. Sin embargo, pues como les digo, se necesita pues obviamente todavía tiempo y demás para poder hacer, pero yo creo que sí en el futuro sería algo, además que obviamente los implantes son caros acá pues en el país son no pos, que tienen mil precios, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sí sería una muy buena manera de hacerlo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, bueno, por acá por Instagram me hicieron una. Quizás, Eh, tres. otra ¿Existen más de pregunta. un subtipo de dispositivos de implante coclear? Sí, hay varios tipos de dispositivo. Hay dispositivos que son monocanal, multicanal. Hay dispositivos que, por ejemplo, en pacientes que tienen osificación de la cóclea, pues es más difícil poner el electrodo. Entonces, digamos, tienen una manera de estimularlo diferente y tienen como varios electrodos. Idealmente, digamos que los implantes cocleares, entre más electrodos tengan y más terminaciones tengan, es mejor, digamos, para la estimulación del nervio coclear. Pero sí, hay varios tipos, dependiendo, digamos, los electrodos y los canales que tenga el implante coclear. El otro que me dijeron es que hay más riesgo de infección cerebral con implante coclear. Claramente, pues a pesar de que se ha hecho pues con biomateriales que sean compatibles, eh, al implantarlos el riesgo de infección siempre va a estar, sobre todo pues el riesgo de meningitis, sabemos pues por la contigüidad que tiene con el cerebro, esa es la complicación, pues de las complicaciones más temidas. Entonces sí, pues hay un riesgo importante, sin embargo pues la tasa ahorita de infección no es tan alta por pues todos los protocolos de bioseguridad que hay. Eh, Hay implantes cocleares duales. Me imagino que se refieren a los que son multicanales o los que tienen varios electrodos. Me imagino, no sé, me corregirán si no. Pero sí, sí, pues los hay como les estaba explicando. Creo que hay una acá en el chat. ¿Cuáles son las indicaciones de cambio de implante? Em, Pues digamos que los implantes se pueden desplazar, los implantes también tienen vida útil, no recuerdo en este momento, creo que eso depende de la casa comercial. Me imagino que eso tiene unas indicaciones bien específicas que la verdad se las debo porque en ese momento no, 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 no las sé. Aquí ya tengo la última pregunta. Em, por ejemplo, ¿importa la edad en la implantación de los dispositivos cocleares? Sí,
importa, pues digamos como les venía diciendo, perdón, idealmente se debe hacer a una temprana edad, como pues en los pacientes prelinguales, digamos que se han puesto en niños hasta de 6 meses, hasta más o menos como, bueno, los 11 años y demás, pero digamos que para el impacto que tiene el implante coclear importa, pero se puede poner como a cualquier edad. Pero sí, como les venía diciendo, como entre más rápido se ponga, mucho mejor va a ser el resultado de la rehabilitación eh, por todas las situaciones y por todas las razones que ya vimos, y sobre todo ligados a esa neuroplasticidad que fue lo que pues hablamos hoy. Ok, gracias. Bueno, eso fue todo. A todos muchísimas gracias por asistir. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que se hayan interesado un poquito más por el tema. Queremos pues invitarlos a nuestra próxima sesión, es el 22 de septiembre. El tema que trataremos, alimentación y cerebro, por Juan Nicolás Tamayo, estudiante de la Facultad de Medicina. Y pues nada, los esperamos con los brazos abiertos en todas nuestras sesiones. Muchísimas gracias a todos.